¿Y qué onda? Bienvenidos a su podcast favorito, La Espiral Perfecta. Yo soy Andoni. Y en el episodio de hoy, como pues ya tal vez vieron en el título, vamos a ver quiénes son los 10 mejores quarterbacks en la era del Super Bowl. Claro que para obtener dicha lista tenemos que tener ciertos parámetros para pues obtenerla, ya que sin ciertos parámetros esta lista sería completamente subjetiva como los premios de la NFL y pues no queremos eso, queremos tener parámetros ciertos y dichos para que sea un análisis pues bien hecho y completamente objetivo. Dicho eso, pues empecemos con cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar para ver quiénes son los 10 mejores quarterbacks en la era del Super Bowl. Obviamente, en primer lugar de parámetros son los Super Bowls ganados, ya que estamos hablando de la era del Super Bowl. Y siendo este el mayor logro para un jugador, pues por eso el señor Frank Tarkenton o el señor Dan Marino no les sirven para nada sus récords ni sus números o estadísticas si no tienen el máximo galardón, siendo un anillo de Super Bowl. El segundo parámetro que voy a utilizar son el porcentaje de victorias en el Super Bowl. Como tercer parámetro serán los MVPs del Super Bowl, mientras que el cuarto parámetro es el porcentaje de victoria a lo largo de toda su carrera, y el quinto y último parámetro serán los pases de touchdown contra las intercepciones. Ya con estos parámetros veamos quiénes son los mejores quarterbacks en la era del Super Bowl. Empezando con la lista del número 1 a pues menciones honoríficas. En primer lugar tenemos al señor Tom Brady con 7 Super Bowls ganados, un récord en Super Bowl de 7 victorias contra 3 derrotas, teniendo .700 en porcentaje de victorias. 5 MVPs del Super Bowl siendo el 36, 38, 49, 51 y 55. El porcentaje de victoria a lo largo de su carrera fue de 251 victorias contra 82 derrotas, teniendo así .753 en porcentaje de victoria. Y finalmente, touchdowns contra intercepciones, tiene un total de 649 pases de touchdowns contra apenas 212 intercepciones. Estamos hablando que el señor Tom Brady tiene más MVPs que el segundo en la lista que va en cuanto a Super Bowls ganados, que es el señor Joe Montana. Eso simplemente está impresionante por parte del señor Tom Brady. Incluso al ver su porcentaje de victorias es brutal. Y pues no olvidemos de que pues 7 anillos es impresionante, la verdad. Ahora sí, continuemos con el número 2 en esta lista. Como ya había mencionado, el señor Joe Montana con 4 Super Bowls ganados y un récord impecable en el Super Bowl, 4 victorias y 0 derrotas, teniendo pues el 1.0% de victorias, o sea, el máximo, el 100% invicto. Nadie lo pudo haber vencido en Super Bowl y eso está impresionante porque son 4 visitas. Dijas que fue a una visita en el Super Bowl y dices, bueno, la porción es chiquita, pero 4 veces ir al Super Bowl y no perder ninguna, eso simplemente está impresionante. En cuanto a sus MVPs del Super Bowl, tiene 3 MVPs del Super Bowl, siendo del 16, 19 y el 24. Para el porcentaje de victorias de su carrera, tiene 117 victorias contra apenas 47 derrotas, juntando un .713% de victorias. Y finalmente, pues con el último parámetro, tiene 273 pases de touchdowns contra apenas 139 intercepciones. Está impresionante. Muy buen quarterback el señor Joe Montana. Vamos con el número 3 en la lista, el señor Terry Bradshaw, también con 4 victorias de Super Bowl o 4 Super Bowls ganados. Igual su récord del Super Bowl es impecable. Fue a 4 Super Bowls y no perdió ninguno. Eso está impresionante también, muy bien por el señor Terry Bradshaw. Pero esta vez este señor Nas tiene 2 MVPs del Super Bowl, para el Super Bowl 13 y para el Super Bowl 14. Su porcentaje de victoria sigue siendo bueno, pero no tan bueno como el señor Tom Brady o el señor Joe Montana, con 107 victorias contra 51 derrotas, teniendo un .677 en porcentaje de victorias. Y pues en cuanto a pases de touchdown contra intercepciones,
Este señor sí le gustaba lanzar un par de intercepciones, teniendo 212 pases de touchdown contra 210 intercepciones. Creo que para el señor Terry Bradshaw sí fue un problema durante su carrera el entregar el balón por la vía aérea. En la cuarta posición tenemos al señor Troy Aikman con 3 victorias en el Super Bowl y un récord también impecable, 3 viajes al Super Bowl y 0 derrotas, teniendo 3 trofeos que levantar. O sea, impecable su récord del 1000% o 100%, como quieran verlo. Tiene un MVP del Super Bowl, siendo el Super Bowl número 26, y su porcentaje de victorias no es tan bueno, pero es un récord bastante bueno, con 94 victorias y apenas 71 derrotas, teniendo así .569 en porcentaje de victoria. En cuanto a pases de touchdown contra intercepciones, tiene 165 pases de touchdown contra 141 intercepciones, que es bastante bueno. Mientras tus pases sean mayores que los pases que te interceptaron, está bastante bien en cuanto a eso de los touchdowns. Ahora aquí la lista se va haciendo un poco más compleja porque los parámetros que utilizamos para ver qué quarterback es mejor se empiezan a utilizar. En número 5 tenemos al señor Bart Starr con 2 victorias en el Super Bowl y obviamente impecable en el Super Bowl. A los 2 que fue, ganó los 2. Y también tiene 2 MVPs del Super Bowl, siendo MVP del Super Bowl 1 y del Super Bowl 2. Para el porcentaje de victorias, tiene un muy buen porcentaje este señor, con 94 victorias, apenas 57 derrotas y 6 empates, teniendo .598 de porcentaje de victoria. En cuanto a pases de touchdown, tiene 152 pases de touchdown y apenas 138 intercepciones. Bastante impresionante el señor Bart Starr. En número 6, teniendo casi números bastante similares, tenemos al señor Eli Manning, invicto en sus 2 viajes al Super Bowl, 2 MVPs en el Super Bowl 42 y en el Super Bowl 46. Y pues un récord de 50-50, por así decirlo, de derrotas contra victorias, con 117 victorias contra la misma cantidad, 117 derrotas, teniendo un récord de .500. En cuanto a pases, pues fue un poco mejor, teniendo 366 pases de touchdown y apenas 244 intercepciones. En cuanto a victorias, se podría decir que el señor Eli Manning pues no le ayudó tampoco mucho a su equipo y fue, por así decirlo, en temporada regular un quarterback pues regular, porque pues estás hablando de pues, un 500-500, o sea, te ganaba uno, te perdía el otro, y pues así creo que fue toda su carrera. Alguien que también estuvo casi así toda su carrera fue el señor Jim Plunkett, que también en sus 2 viajes al Super Bowl se quedó invicto, siendo MVP del Super Bowl número 15, como su único MVP del Super Bowl, y también en récord o porcentaje de victorias en su carrera también es de .500, al igual que el señor Eli Manning, pero esta vez con 72 victorias y 72 derrotas. Pases de touchdown, a diferencia de intercepciones, sí varió un poco, ya que empezó no tan bien su carrera esta originaria primera selección del draft, teniendo 164 pases de touchdown contra 178 intercepciones. Y en número 8 tenemos al señor Patrick Mahomes con 2 victorias en el Super Bowl, y ya ahora sí el récord del Super Bowl cambia bastantito, teniendo 2 victorias y 1 derrota, teniendo un porcentaje de .66% de victoria, siendo MVP del Super Bowl 54 y el Super Bowl 57. Tiene por el momento de todos los quarterbacks que hemos repasado el mejor porcentaje de victoria con .800, teniendo 64 victorias y apenas 14 derrotas en su carrera. Eso está, la verdad, impresionante. 192 pases de touchdown contra apenas 49 intercepciones. Impresionante el señor Patrick Mahomes. Si sigue así su carrera, posiblemente podría alcanzar al señor Tom Brady, pero eso todavía no lo sabremos. Pero por el momento es el número 8 en la historia de la NFL en la era del Super Bowl. Bastante bien para el señor Patrick Mahomes. Número 9, con números similares pero nada parecidos a los del señor Patrick Mahomes, tenemos al señor Ben Roethlisberger con 2 victorias en el Super Bowl y 1 derrota en el mismo, teniendo, igual que el señor Patrick Mahomes,
un .666 en porcentaje de victoria. No ganó ningún MVP del Super Bowl el señor Ben Roethlisberger. Su porcentaje de victorias en toda su carrera es de .663%, teniendo 165 victorias, 81 derrotas y apenas un empate. En cuanto a pases e intercepciones, bastante bien el señor Ben Roethlisberger. 418 pases de touchdown contra apenas 211 intercepciones. Finalmente, en el lugar número 10 tenemos al señor Bob Greasy con 2 Super Bowls ganados, teniendo un récord de 2 victorias en el Super Bowl y una derrota en el Super Bowl, al igual que el señor Patrick Mahomes y Ben Roethlisberger, teniendo .666 en porcentaje de victorias en el Super Bowl. Tampoco ganó ningún MVP del Super Bowl, pero tiene un récord bastante bueno a lo largo de su carrera, con sus 92 victorias, 56 derrotas y apenas 3 empates, teniendo un .609 en porcentaje de victorias. Y pues para finalizar con sus pases, tuvo 192 pases de touchdown contra apenas 172 intercepciones. Bastante bien el señor Bob Greasy. Para sus menciones honoríficas tenemos aquí a 3 quarterbacks que vamos a repasarlos. El número 1 es el señor Roger Staubach con 2 victorias en el Super Bowl, pero en los viajes al Super Bowl pues tuvo 2 victorias y 2 derrotas, que sería un .500 en porcentaje de victorias en el gran juego en el Super Bowl. Ganó un MVP del Super Bowl siendo MVP del Super Bowl número 6 y tiene un excelente porcentaje de victorias a lo largo de su carrera, 85 victorias contra apenas 29 victorias a lo largo de su carrera, que nos dan un .745 de porcentaje de victorias, y obviamente teniendo 153 pases de touchdown contra apenas 109 intercepciones. Simplemente impresionante este Hall of Famer, el señor Roger Staubach. Y en número 2 tenemos al señor Peyton Manning, con también 2 victorias en el Super Bowl y también el mismo récord o porcentaje de victorias en el Super Bowl que el señor Roger Staubach, 2 victorias y 2 derrotas, teniendo .500 de porcentaje de victorias en el Super Bowl, siendo MVP del Super Bowl 41, teniendo 186 victorias contra 79 derrotas. El señor Peyton Manning juntó un .701 de porcentaje de victorias en su carrera, teniendo en un entonces, cuando se retiró, 539 pases de touchdowns, siendo un récord en ese entonces, y teniendo apenas 251 intercepciones. Finalmente, en número 3 para las menciones honoríficas tenemos al señor John Elway con 2 victorias en el Super Bowl, pero un récord la verdad bastante malo en el Super Bowl, teniendo obviamente las 2 victorias que ya mencioné, pero 3 derrotas, lo cual nos daría un .400 en porcentaje de victoria en el Super Bowl. O sea, el señor John Elway se podría decir que sus primeros 3 viajes al Super Bowl no los disfrutó para nada, pero fue MVP del Super Bowl 33, bastante bien para el señor John Elway. Y también terminó su carrera con 148 victorias, 82 derrotas y un empate, juntando .640 en porcentaje de victoria, terminando su carrera con 300 pases de touchdowns exactos. Eso está impresionante, y teniendo apenas 226 intercepciones. Esto la verdad es de que está impresionante. Es una lista bastante contundente de cuáles son los 10 mejores quarterbacks en la era del Super Bowl. Con esta lista y las menciones honoríficas tenemos a los quarterbacks que serían los mejores en la era del Super Bowl. Probablemente dirán que las victorias no son estadísticas que se deben de agregar a un quarterback, pero la posición del quarterback es una de las que más puede influir dentro del juego. Bajo esto, posiblemente en la lista y en las menciones honoríficas, el señor Ben Roethlisberger, Eli Manning y Peyton Manning tal vez estarían en una posición más arriba o una arriba para este listado. Y de mi parte, esto sería todo. Ya se la saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan el video con quien sea, pero con quien les guste el fútbol americano. Y hasta el próximo episodio, aquí en La Espiral Perfecta.